Bienvenidos a Tecnopia.org, la revista digital con las últimas noticias en innovación científica y tecnológica, con entrevistas, reportajes y los próximos eventos que no te puedes perder. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Buenos días. Hoy es 29 ya de marzo. Se está acabando el mes de marzo y vamos a llegar al mes de abril. El mes que por etimología latina dice abrir. En Europa es cuando abren todas las flores. En la época de las flores, es la época donde empezamos a ver mucho a los colibríes y estos pajaritos que andan siempre en mucho movimiento. Un mes muy esperado, 30 días, el mes de Afrodita. Sin más preámbulo, el día de hoy también le comentamos que tenemos a nuestro rockstar, CEO de la revista digital de divulgación científica y tecnológica Tecnopia, el doctor David Augusto Fragoso Ortiz. Hermano, le damos un cordial y afectuoso saludo a la distancia. ¿Qué tal, mi hermano? Abrazo a la distancia. Muchas gracias a todos quienes nos están acompañando el día de hoy. Y bueno, pues muchas cosas han estado sucediendo en diferentes ámbitos. Tú sabes que yo soy un apasionado de la Fórmula 1 y bueno, en esta temporada ya no tenemos a Checo Pérez. Han pasado varias cosas ahí en Red Bull. Liam Lawson, pues nada más pudo correr 2 carreras porque la presión estuvo muy fuerte. No pudo conseguir algún punto para Red Bull. Y bueno, pues Max Verstappen también igual ha tenido algunos problemas. Entonces, bueno, pues vamos a ver una temporada muy interesante. Van a hacerse movimientos. Va a subir a Red Bull Yuki. Entonces vamos a ver cómo le va ahorita al buen Yuki. Y pues estamos viendo también en medios europeos que ya empiezan a ofrecerle disculpas a Checo Pérez porque pues se dan cuenta de que evidentemente sí era un problema del auto, de la gente de Red Bull, nunca fue un problema de los pilotos. Entonces, bueno, pues Cadillac ha volteado a Sergio Pérez, ahí empieza a sonar mucho que tal vez él regrese a la siguiente temporada, ahora que Cadillac ingresa a la Fórmula 1. Y es algo de lo que podemos comentar respecto de este apasionante deporte que es el automovilismo. Excelente, de hecho, bueno, seguimos de manteles largos. La revista digital de divulgación científica Tecnopia tiene hemos estado publicando artículos de ajedrez y por ahí ya salimos citados en una de las revistas de Venezuela, donde 3 o 4 artículos de Tecnopia del ajedrez, revuelto con matemáticas, los han colocado. Yo agradezco mucho al doctor Joaquín Fernández, que se encuentra en España en estos momentos, bueno, es el español, al profesor Ubencio, que está en Venezuela, por esta gran distinción, Tecnopia. Y aprovecho también para mandar un saludo a un buen amigo, a Fernando Campos Guillén, que se encuentra en recuperación, está en el hospital. Fer, ánimo, arriba corazones, que salga todo bien. Y al otro excelente, en este caso, mi amigo Luis David Morantes Tamayo, buen amigo, le mandamos un abrazo. Quedamos de hacerlo al principio del programa porque luego ya al final no hay mucho tiempo. Entonces, por ahí también al grandísimo Daniel Ramos, un abrazo. Ya de hoy al doctor John, que estuvo la semana, hace 15 días, también sigue la transmisión, y el doctor Hugo Trinidad Cornejo Martín del Campo, con los laberintos. Ahí están, ya están ahorita también en la transmisión, y el compadre que no nos deja hasta el estado más grande de la República, Chihuahua, Cázares. Allá está, ya lo vi por ahí el mensaje. Pues también ya hemos extendido invitación y ya los enlaces
en nuestros diferentes grupos de nuestro Claustrum, Doctoralis Universum Vitalis, a nuestra membresía. Y bueno, doctor, pues tenemos ahorita en puerta 2 eventos muy importantes para nuestro claustro. Primeramente, el día 11 de abril vamos a tener un evento magno, que obviamente estamos en trámite todo con el Honorable Congreso de la Unión, porque vamos a llevar nuestro evento denominado Magnus Opus, que será una serie de conferencias magistrales de aproximadamente 18 miembros de nuestro claustro, entre valiosos miembros de fundadores, como eres tú, el doctor Galindo Soria, el doctor Bulnes Aguirre, un servidor, y también, bueno, valiosísimas personas de nuestra membresía que han estado con nosotros apoyándonos constantemente. Ahí vamos a vernos. Y el otro evento que también estamos empezando a promover, doctor, es la generación de nuestro primer diplomado. Nuestro primer Excelente. diplomado va a dictar nada más y nada menos que desde China, doctor. Es un diplomado que dicta la doctora Jasmine Chi. Ella es egresada de Harvard y va a ser un diplomado magnífico. Excelente, ojalá que en 15 días tengamos a la doctora Jasmine Chi para poder platicar estos acerca del diplomado, tenerla acá, e insisto, dentro del claustro se han estado haciendo muchas cosas maravillosas, se ha estado trabajando siempre bajo 2 condiciones, bajo mucha armonía y mucha fuerza. 2 factores que van impulsando al claustro y que todos van trabajando, asemejándonos como si fuera una cadena. Cada eslabón es fuerte y es una gran cadena de unión en donde todo mundo aporta, lo quiere ver como una maquinaria, es un sistema de engranes en donde es un gran motor del mejor auto de Fórmula 1, en donde el piloto somos todos formamos parte del mismo ente. Así es, mi querido doctor, pues por favor, para que tomen nota, el diplomado se llama Diplomado en Liderazgo y Dirección Estratégica de Negocios Internacionales. Muy pronto vamos a hacer la publicación ya del contenido, la programación y toda la información desde tecnopia.org, en la página claustrumdoctoralis.org también, y en nuestras diferentes redes sociales. Y doctor, tenemos invitadas de lujos, por favor, platícanos de ellas. Sí, invitadas de lujo que son miembros, son las personas que generan, desarrollan una red muy interesante, que es una red acerca de la transcomplejidad, es decir, 2 palabras latinas en una. En este caso, acuérdense de transversal, que va más allá, mucho más allá, y la parte de la compleja, complexus, que está entrelazada. Entonces, imagínense tener una visión entrelazada, más allá de la complejidad, de un fenómeno, de un hecho social, en este caso, donde lo podemos analizar y ver hasta el mínimo detalle. Entonces, le damos la bienvenida a la doctora Nancy, le damos la cordial bienvenida a la doctora Crisálida. Ellas están desde Venezuela, son las pioneras, y les damos ¿por qué pioneras? Porque es la primera transmisión que estamos haciendo fuera de México. Entonces, les damos y estamos muy, muy agradecidos. Un gran honor el tenerlas aquí. Por favor, bienvenidas a su espacio. Bienvenidas, queridas doctoras. Pues es un gusto que con ustedes comencemos a tener ya nuestros invitados internacionales y además académicos y científicos de primer nivel. Bienvenidas, es un gusto tenerlas con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Pues una pregunta obligada. Transcomplejidad. ¿Qué nos pueden platicar? ¿Qué es? ¿Cómo surge? Si nos fueran tan amables. Muy bien, interesante para nosotros esta pregunta que siempre dice la doctora Nancy, que a mí me gusta responder, porque habla un poco de la historia. Y a efecto de la entrevista, nosotros hemos planteado en lo que hicimos, que responde a esa pregunta, lo que estamos haciendo y lo que aspiramos a futuro. Entonces, con respecto a lo que hicimos, yo siempre digo que la transcomplejidad vino a nosotras
nosotros estuvimos haciendo un postdoctorado en Ciencias de la Educación, donde se habló de la transdisciplinariedad y de la complejidad, y finalizamos ese estudio postdoctoral con un libro que está precisamente en una de las láminas, y cuando lo vimos ya completo, la doctora Nancy dijo, ese libro se debería llamar de esta forma, y al decirlo dijo transcomplejidad. Entonces, yo digo que están ustedes en presencia de las proponentes de este término, porque justamente durante el postdoctorado, en una de las actividades yo había escrito sobre la nueva ciencia transcompleja, pero que no lo sabíamos, porque cada uno entregaba sus trabajos, de tal manera que se pudiera decir que nosotras dos, con otro grupo de personas que nos acompañan, que en este momento tal vez no lo vamos a nombrar a todos, creamos esa terminología en Venezuela. Y yo digo que es un pensamiento, un constructo, porque la idea no es excluir ninguna postura. La idea es complementar posturas de acuerdo a la realidad que estamos investigando, que estamos abordando, que estamos estudiando. Entonces decimos que la transcomplejidad es una cosmovisión de complementariedad, entonces paradigmática. Y cuando decimos cosmovisión, una visión de mundo, que implica una visión de hombre, una visión de sociedad, una visión de ciencia y de complementariedad, que significa que no dejamos afuera nada, no excluimos, sino que es un pensamiento inclusivo, solo que va a depender de la realidad que se está estudiando, del momento y de quienes están involucrados, porque una de las características principales de la transcomplejidad es el trabajo en intercolaboración, precisamente para lograr algo que decía el doctor Jesús muy bien, ver a profundidad y en amplitud una realidad. Si lo ve una sola persona desde una perspectiva, por supuesto que va a ser limitado. Y si lo ve otra persona desde otra perspectiva, tal vez más amplia, aun cuando sea más amplia es limitado, pero cuando lo ve un equipo, cada uno desde su perspectiva, por supuesto va a ser una visión más amplia y más profunda. Esa es la idea de este pensamiento. Si yo quisiera complementar lo expuesto por la doctora Crisálida Villegas, indicando que este constructo de transcomplejidad ha ido evolucionando a través del tiempo, así como ha ido evolucionando el pensamiento mismo, que es el pensamiento transcomplejo, porque son más de 20 años en los cuales hemos venido investigando, trabajando y abordando el mismo pensamiento, ¿no? Y tal como lo dijo la doctora, en este momento, para nosotros la transcomplejidad es una cosmovisión de mundo, de pensamiento y de nueva ciencia. De mundo porque efectivamente es un mundo global, interconectado, interrelacionado, donde convergen y se articulan múltiples dimensiones que indudablemente permean todos los fenómenos, todos los cambios, todas las transformaciones, aspectos económicos, políticos, sociales, tecnológicos, sobre todo ahorita la inteligencia artificial, que es un fenómeno que permea todos los ámbitos de la vida y del saber. También es una cosmovisión de pensamiento, porque es que hay que readecuar el pensamiento mismo para poder apreciar los fenómenos actuales como fenómenos interrelacionados y complejos en múltiples niveles de la realidad. Y de nueva ciencia, porque es una nueva ciencia en redes, una ciencia de las interconexiones, de las interrelaciones y una ciencia de fusión transdisciplinar. Es más, nosotros estamos hablando en este momento de transciencias, porque creemos que esa división que hasta ahora se ha hecho de las ciencias, en ciencias duras, ciencias blandas, pues no debería existir, porque se deben desdibujar las fronteras disciplinares, desdibujar esos límites demarcatorios que hay entre los conocimientos y ya ir hacia un conocimiento global. Es que queda claro que en el mundo de las ciencias, tanto una sola ciencia, no vamos a colocar que ciencias exactas, ciencias naturales, en la ciencia no hay límites, todo está entreconectado.
todo está conectado. Tiene que ser el ojo experto, quien encuentra esa costura invisible que le da forma a una gran red, porque insisto, todas las ciencias hacen uno solo, y dentro de esta gran transcomplejidad, todo es uno, y esa esfera, si lo ponemos en un modelo geométrico como esfera, la podemos girar, la podemos mirar, la podemos abordar, la podemos, como si fuera una bola de estambre, meternos entre las redes y ver cómo sale estructura interna para encontrar nuevas conexiones. Entonces es todo uno solo si lo ponemos como esfera. Así es, y además, bueno, yo me sumo a este llamado de la importancia que es derribar estas barreras que tanto nos gusta a los seres humanos, levantar muros y barreras entre las cosas, personas, territorios. El conocimiento por sí mismo es vasto. Eh, yo como polímata me declaro que la polimatía vive y que tenemos que buscar precisamente la abolición de estas divisiones y de buscar que las personas se permeen de diferentes conocimientos, de diferentes perspectivas, porque de verdad que cuando uno ahonda exclusivamente en una sola especialización, se desconecta uno de demasiada información. Y cuando nosotros empezamos a retirarnos de esa especialización y empezamos a entrar a otros campos del saber, nuestra mente se va abriendo, vamos entendiendo y viendo el mundo de una forma totalmente diferente. Entonces creo que es muy necesario que las personas busquemos incursionar en algo más que una sola área del saber, que vayamos entrando a las artes, a la cultura, a la literatura, a las ciencias, y no nos quedemos en una zona de confort. Ahora sí que, bueno, cuando ustedes nos digan, queridas doctoras, podemos iniciar con este material maravilloso que ustedes nos han indicado para apoyar en esta maravillosa explicación. Ahí viene la pregunta, la red. ¿Cómo surge la red? Esa maravillosa red que tienen. A ver, platíquenos. Muy bien. Si nos pasan la otra lámina, nosotros, como decimos aquí, surge una idea. Como les señalaba anteriormente, nosotros estábamos haciendo un estudio postdoctoral y surge la idea de la transcomplejidad. Pero no la dejamos ahí, sino que continuamos y entonces empezamos un curso de investigación con la idea de conformar un libro que transcribiera eso que estábamos pensando. Por eso la doctora Nancy dice que ha evolucionado, porque efectivamente en ese momento los conocimientos que teníamos, digamos que no eran propios, sino que estábamos viendo la necesidad de lo que decía ahorita uno de ustedes, de que había que complementar la ciencia y el arte, el pensamiento filosófico, científico y los saberes populares, la objetividad y la subjetividad. Y entonces, cuando se genera esta idea en nosotros, decimos que surgen dos primeros libros. Si me pasa la lámina y luego nos devolvemos, porque es importante que nos vayamos ubicando. Sigue la siguiente lámina. La que sigue. Aquí. Si ustedes ven, el primer libro, el azul, ese surge en el 2005 con nuestro producto final del estudio postdoctoral en Ciencias de la Educación. Y como ustedes pueden ver, entonces aparece por primera vez la palabra transcomplejidad. En una segunda oportunidad surge el segundo libro, que se denominó el enfoque integrador transcomplejo, y que ahí empezamos a hablar, entonces ya sí, con la idea de construir un pensamiento nuevo, y que inicialmente, y por eso decíamos que hablamos de evolución, lo pensamos como una cosmovisión de investigación, pero que a lo largo de estos 20 años, más de 20 años, hemos ido transformando ya no solamente una cosmovisión de investigación, sino que una cosmovisión de cualquier temática. Podemos pensar la educación, podemos pensar los negocios,
cómo pensar incluso la religión desde una visión transcompleja. Ahora sí, por favor, regresémonos entonces a la primera lámina, donde aquí, donde nace una idea. Entonces vemos que la idea nace en el 2023, en el 2003, en ese que yo señalaba que era un curso de postdoctorado, y nace como un proceso de investigación que aún se mantiene vigente. Y lo planteamos como un pensamiento de complementariedad, como una cosmovisión de complementariedad. Entonces nosotros empezamos a pensar, oye, si nosotros estamos pensando de esta manera, posiblemente en el mundo, y así efectivamente es, otras personas lo están pensando. Necesitamos entonces desarrollar y promover este pensamiento. Y es cuando surge la red de investigadores de la transcomplejidad. Por favor, te regresar a la lámina anterior y disculpa, ok. Entonces, en el 2000, fíjense, nosotros empezamos en el 2003 y enseguida empezamos del 2003 al 2009, ponencia, conferencia, tratando de divulgar el pensamiento transcomplejo. Pero en el 2010 decimos, es necesario que nos integremos como un equipo transdisciplinario y creamos la red de investigadores de la transcomplejidad, REDIP en sus siglas. Y nombramos una junta directiva que ustedes pueden ver en la foto. La vicepresidenta es nuestra compañera que está con nosotros en el día de hoy, la doctora Nancy Chavino. Vamos a decir, la directora de finanzas, la doctora María Estela, la secretaria, la doctora Alicia Lugo, la jefe de relaciones interinstitucionales, la doctora Valesca Perdomo, el director de relaciones internacionales. Fíjate que la doctora Valesca es institucionales y el doctor José Sá es el director de relaciones internacionales. Y tenemos 4 vocales, la doctora Noelia Alfonso, que ya es conocida de ustedes, la doctora Miosotti Silva, el doctor Francisco Pérez y el doctor Dávila, Arturo Dávila de Ecuador. Entonces, a lo largo de este tiempo, esta junta directiva se ha mantenido permanentemente en producción. Y cuando la creamos en el 2010, nosotros pensamos que era solamente con la intención de divulgar el pensamiento tan complejo, que no hacía falta ningún documento legal. No obstante, en el 2013 nos damos cuenta de que es necesario ese documento legal y por eso ustedes ven que ahí la matica ya está un poquito más crecidita y hacemos el registro legal en Venezuela de la red de investigadores de la transcomplejidad. ¿Por qué tuvimos que hacer eso? Porque necesitábamos firmar convenios. De hecho, uno de los primeros convenios que firmamos es con la Univeris, la Universidad del Saber en España, con su delegado en Ecuador, el doctor Arturo Dávila, y por supuesto necesitamos ese documento legal. Vemos ahí entonces que hay una evolución del 2019, del 2015 al 2020, pero de eso va a hablar posteriormente la doctora Nancy. Así que yo voy a hacer lo que señalaba antes, lo que hicimos. Es decir, ¿qué hicimos desde el 2013 hasta el 2019? Porque con la pandemia hubo una evolución totalmente, van a ver, en la red. Entonces, por favor, la siguiente lámina, en la que sigue. Ok, aquí tenemos entonces el periodo que comprende entre el 2003 y el 2013 y el periodo que comprende entre 2014 y 2019. ¿Qué hicimos nosotros del 2003 al 2013? Conferencias, talleres, cursos, viajamos por Venezuela, mandamos ponencias a diferentes, vamos a decir, países latinoamericanos. También mandamos una ponencia a España y divulgamos, como decimos, el pensamiento transcomplejo.
en esa oportunidad nos fijamos como meta la producción escrita y en ese momento era impresa. La podemos ver en la lámina siguiente. Aquí, estos libros están todos impresos, ¿verdad? Es lo que corresponden a esa fecha, porque digamos que en Venezuela todavía era fácil de alguna manera de tener producción escrita impresa. Como les señalé, los dos primeros que corresponden al 2005 y que son, como decir, el testimonio del nacimiento del pensamiento transcomplejo. Los otros tres corresponden, dos, el azul, y el que tiene la figura en amarillo, corresponden al 2010, y los últimos dos al 2012. Por eso decimos que esta es la producción entre el 2003 y 2012 como libro, porque hay ponencias escritas publicadas en revistas. Esta etapa la vivimos en el marco de una universidad privada venezolana en el centro del país, que es la Universidad Bicentenaria de Aragua. Había un centro de investigación de posgrado a través del cual hicimos el postdoctorado que señalaba y el curso que dio origen al segundo libro, y venían profesores del interior del país, de la capital, y todos ellos de alguna manera conformaron ese grupo de inicio de la transcomplejidad. Como les señalaba, a partir del 2010 y específicamente en el 2013, que nos conformamos como red, comienza una etapa nueva que todavía pertenece a lo que hicimos, y que yo señalé que en esta primera etapa del 2003 al 2019 la dividimos en dos periodos, este que estamos viendo y el que sigue. Pasemos la lámina, donde vamos a ver entonces que fíjense que todos estos libros son digitales, porque en Venezuela a partir del 2014, 2015 se hizo muy difícil publicar de manera impresa. Y entonces, bueno, efectivamente, como decía la doctora Nancy, la tecnología aparece para ayudarnos, y entonces empezamos a producir nuevas referencias, pero ahora de manera digital. En este periodo, que ya, digamos, de alguna manera estamos legalmente conformados, firmamos convenios, ya había señalado con Univeris, con CEPE, que es un centro de epistemología pedagógica, Paulo Freire, un centro internacional, con la Universidad Metropolitana del Ecuador, y en Venezuela firmamos convenio con la Universidad Tecnológica del Centro, UNITEC, y con la Universidad de Guayana. Pero digamos que eso es, aunque veníamos trabajando con ellos, el convenio se firma justamente en la etapa que va a conversar la doctora Nancy, porque es la etapa de pandemia, donde necesariamente nos obligó a quedarnos en casa, porque en esta etapa nosotros visitábamos las universidades. Y fíjense que en esta etapa hicimos como tres tipos de eventos. Un tipo de evento que en la Universidad Bicentenaria de Aragua llamamos diálogos transcomplejos. Algunos de estos libros se produjeron de esos diálogos. En la Universidad Tecnológica del Centro lo llamamos workshop, y íbamos también a la Universidad Simón Rodríguez en San Juan de los Morros, y al Colegio de Contadores en la Universidad de San Juan de los Morros también. La doctora Nancy es venezolana, vivía en San Juan de los Morros, por eso esa relación. Yo vivo en Maracay, pero la doctora Nancy está ahorita en Chile, y en esta digamos, en esta institución, esta universidad, la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, en el Colegio de Contadores que quedaba al frente, y que uno de nuestros miembros de la Junta Directiva, el doctor José Sáez, contador, por eso esa relación, llevamos diferentes eventos en esa institución. Entonces ustedes pueden ver que nosotros no solamente nos dedicamos a, vamos a decir, a pensar, reflexionar el pensamiento transcomplejo, sino que lo escribimos y lo divulgamos en diferentes instituciones de manera presencial en ese momento, y cada vez que íbamos a una actividad como esta, pedíamos que las personas que nos acompañaron posteriormente
posteriormente escribieran su experiencia con respecto a la temática, y eso permitió que conformáramos todas estas referencias. También la junta directiva como tal tenía como meta que cada año escribía un libro, y me acuerdo que en el 2015 dijimos, bueno, vamos a escribir qué ha pasado con la transcomplejidad desde el 2006 y 2005, aunque empezamos en el 2003, los primeros libros se publicaron en el 2005 y 2006, hasta esta fecha, cómo ha evolucionado el pensamiento. Entonces, para terminar esta etapa, en el 2015, de manera presencial, se hizo el primer postdoctorado en investigación transcompleja. Todo un hito, porque de inicio este pensamiento tuvo cierta resistencia. Recuerden que el hombre, el ser humano, es resistente al cambio. Estamos acostumbrados a un pensamiento, bien sea vía cuantitativa por el positivismo o bien sea vía cualitativa por el interpretativismo. Y aunque está el paradigma sociocrítico, de alguna manera sigue siendo cualitativo. Entonces, cuando planteamos la transcomplejidad, que decimos que es una visión de complementariedad paradigmática, es decir, que yo puedo pensar conjuntamente desde dos paradigmas o tres paradigmas, pero para eso es que requiero la intercolaboración, porque es muy difícil que una sola persona pueda hacerlo. El doctor ponía un ejemplo muy bueno de la esfera. De hecho, me acordaba que en una oportunidad en el centro de investigación de esta universidad, una profesora tomó una botellita y dijo, es como si la viéramos desde abajo, desde arriba, por los lados, para explicar justamente esa visión transcompleja. Entonces decía que termino esta etapa señalando que en el 2015 se dictó por primera vez un postdoctorado en investigación transcompleja bajo la anuencia de la Universidad Bicentenaria de Aragua, de la cual se dictaron 4 cortes, y que por supuesto nosotras tenemos una experiencia, vamos a decir, interesante, porque la doctora Nancy y yo y otros que son miembros de la junta directiva fuimos participantes de la primera corte, pero a la vez éramos facilitadores de un seminario. Por ejemplo, la doctora Nancy siempre se ha dedicado a la epistemología y yo de alguna manera a la que llamamos la transmetodología. Es decir, cuál es la vía, el camino para investigar desde la transcomplejidad. Entonces, ella fue participante y cuando correspondió ese seminario, lo dictó junto con otra profesora. Igual yo era participante y cuando correspondió al seminario de transmetodología, lo dicté junto con otro profesor. Entonces, es importante este señalamiento de que como era el primer seminario, como ustedes hablaban de su diplomado, nosotros fuimos participantes porque dijimos, bueno, tenemos también nosotros que tener el certificado de alguna manera de este postdoctorado que nosotras mismas creamos y logramos el aval de la universidad, pero que de alguna manera nos daba también un carácter legal de tener ese postdoctorado. Ella después va a contarlo cómo lo estamos haciendo ahora. Quiero también señalar, antes de dejar esta parte, que los que llamamos los pensadores de inicio, además de la doctora Chavino, nombramos al doctor Antonio Balsa y al doctor Jorge Rodríguez, que a pesar de que ninguno de los dos está en la junta directiva, fueron con otro grupo, pero que se destacaron ellos dos porque enseguida empezaron a producir. Incluso el doctor Balsa desde ese momento no ha dejado de escribir un libro anual del pensamiento transcomplejo desde su visión, y el doctor Jorge Rodríguez creó lo que para ese momento él consideraba que era una posibilidad de método integrador transcomplejo. Entonces tengo que reconocer que podíamos señalar como pensadores fundadores de este pensamiento a estas 3 personas más, por supuesto, mi persona. Muchas gracias por esta primera parte. Doctora Nancy. Muchísimas gracias, doctora. Sí, por supuesto, la siguiente lámina, por favor. Bueno,
Este periodo, ¿verdad?, de 2020 a 2025, desde mi perspectiva, ha sido uno de los periodos más productivos para la red de investigadores de la transcomplejidad. Si bien es cierto, todos los años anteriores han contribuyeron no solamente al origen, sino a la consolidación tanto del pensamiento como de la red. Este periodo 2020-2025 ha sido de expansión total en todos los ámbitos y los sentidos. Se han solidificado, fortalecido los convenios que tenemos con la UNITED y con la UNED y también con la Universidad del Saber España, donde debo decir que precisamente hoy, esta tarde, es el curso introductorio de la primera corte del postdoctorado en Inteligencia Artificial, Educación e Investigación. Y realmente yo creo que esto constituye un hito para la red de investigadores de la transcomplejidad. Bien, durante este periodo, como bien lo dijo la doctora Crisálida, con la pandemia, pues obviamente todas las organizaciones estuvieron obligadas a reinventarse, a repensar, ¿verdad?, cómo seguir con sus actividades, pero ya desde la casa, ya utilizando las tecnologías. Bueno, y nosotros entonces decidimos que ya era el momento de pasar a la fase de ofrecer programas formativos en la transcomplejidad. Hicimos el primer curso de pensamiento transcomplejo y casualmente fue un grupo de participantes de México el que lo hizo y fue realmente muy exitoso, muy significativo. Entonces allí comenzamos a realizar los diseños de nuestros postdoctorados en una primera instancia con la Universidad Tecnológica del Centro, con los postdoctorados en investigación emergente, en educación y transcomplejidad, en gerencia organizacional transcompleja y en sistemas y corrientes filosóficas. Esos fueron como los 4 primeros postdoctorados que comenzaron a ofrecerse desde la red de investigadores de la transcomplejidad. Tuvimos muchísima aceptación y posteriormente entonces se incorporan los postdoctorados con el convenio con la Universidad Nacional Experimental de Guayana, también en Venezuela. Entonces se dictaron los postdoctorados en investigación transcompleja, tecnociencia y sociedad, multimodalidad educativa, ambiente y economía circular, que están también en desarrollo. Realmente espacios educativos altamente significativos. En cuanto a los diplomados y cursos, se han dado diversos. Debo resaltar un diplomado muy exitoso que hicimos en convenio con la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú. Allí brindamos un diplomado básico en investigación transcompleja para contadores, para 500 contadores de todo el país. Y realmente fue una experiencia sumamente exitosa que culminó con artículos académicos que van a ser publicados en las revistas de la Junta de Decanos. Esto fue una de las experiencias participativas a nivel de diplomado. En cuanto a nuestras revistas, sí, tenemos en este momento 3 órganos de investigación. Tenemos la revista Miradas Transcomplejas, que es la revista orientada básicamente o sustantivamente a difundir el pensamiento transcomplejo. Tenemos la revista de filosofía, que se denomina Feria Peirón, y recientemente la revista Saberes Diferenciales Transcomplejos, ya para publicar todos los artículos que tienen que ver con el área de herencia. También se han realizado múltiples tertulias donde invitamos a diversos especialistas a hablar sobre las y también se han fortalecido lo que denominamos espirales recursivas. Las espirales recursivas no son más que los espacios de investigación donde pues, los investigadores abordan los fenómenos propios de ese espacio. Es lo que en las universidades tradicionales se denomina líneas de investigación. Pero nosotros, un poco para alejarnos de esa concepción de linealidad, de secuencialidad, que no la aceptamos desde la transcomplejidad, pues la denominamos espirales recursivas para dar cuenta de esa recursividad, de ese entretejido que debe existir entre todos los saberes. Porque la modernidad escindió a las ciencias y separó los conocimientos, conformándose las disciplinas.
Por eso es que nosotros desde la transcomplejidad pensamos que esos límites, esas fronteras, hay que desdibujarlas y hablamos de la fusión de las disciplinas, es decir, la transdisciplinariedad como vía necesaria para poder abordar problemas complejos. Bien, entonces, obviamente hemos tenido tanto convenios, alianzas como estudiantes de diversos países de Latinoamérica, de Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Perú, y quizás se nos pase alguno más. Tenemos más de 85 miembros en la REDIP, egresados 68, libros, yo creo que ya vamos casi llegando a los 200 libros. Porque el año 2024, lo que va de 2025, ha sido demasiado productivo. Es más, recientemente esta semana se realizó la tercera feria del libro, donde se presentaron varios de los libros publicados solamente en el año 2025. Algo bien importante de resaltar es que primero se hizo recientemente un rediseño de todos nuestros programas de doctorado, de postdoctorado, incorporando la inteligencia artificial. En el entendido que, pues obviamente que es un fenómeno que permea todas las áreas del saber y hay que aprender, hay que incorporar la inteligencia artificial tanto en los procesos de educación como de investigación. Y creamos el nodo Inteligencia Artificial y Transcomplejidad, donde hay 3 grupos de investigadores con 3 grandes temáticas ya pues abordando esto. También se creó la Cátedra Libre de Transcomplejidad, que pretende expandir este pensamiento, llevando pues a diversos países a través de distintas actividades. El próximo mes tenemos la primera actividad ya con un profesor investigador de Chile. Tenemos nuestro propio fondo editorial, Ferredit. Pues, yo creo que realmente estamos haciendo una gran labor, tanto de producción como de divulgación del pensamiento. La siguiente, por favor. Bueno, las nuevas perspectivas que nosotros podemos tener en este momento. Bueno, tal como podemos ver en esta lámina, se han desarrollado los convenios, tanto con la UNITED, con la UNED, con Univeris, como les dije. Además, estamos ofreciendo diversos diplomados y cursos. Hemos dado un curso que ha sido muy, muy exitoso. Se llama Curso de Investigación Transcompleja. Y lo estamos dictando la doctora Crisálida y mi persona. Y ha sido tan maravilloso porque nos ha permitido a nosotros mismas ver la evolución desde el año 2020 hasta este momento y cómo hemos transformado y se han ido cambiando, inclusive terminologías que utilizábamos hace 20 años, pero que ya en este momento hemos trascendido la utilización de esos términos. Entonces, ha sido un curso realmente muy, muy exitoso. Entonces, bueno, aquí pueden ver nuestras ofertas académicas, que son 100% online, tanto estudios postdoctorales, diplomados y cursos. La siguiente. Bueno, esto es solamente una muestra de todos los libros que tenemos. Fíjense, nosotros tenemos una página web, reditve.com. Ahí pueden tener acceso a todas nuestras publicaciones. Igualmente en calameo.ferredit. Todos los libros son de acceso gratuito. Entonces, estamos al servicio pues, de la democratización del conocimiento y todo el que quiera puede acceder por reditv.com o por calameo.ferredit. Entonces, donde van a poder disfrutar, leer todas nuestras publicaciones y como lo dijo la doctora Crisálida, sea que me interese la gerencia de la transcomplejidad, hay libros de gerencia, me interesa la educación, libros de educación y transcomplejidad, de filosofía transcompleja, de ética transcompleja, de la multimodalidad educativa transcompleja, de ambientes de la transcomplejidad. Es decir, tenemos todas esas producciones porque son producto de los doctores que han cursado nuestros estudios postdoctorales. La siguiente. Bueno, realmente lo que pudiera ser a futuro
futuro, nuestras perspectivas, nuestras expectativas realmente son muchas. Pensamos bueno, le decía yo en estos días a la doctora Crisálida que, bueno, ya hicimos un recuento de los 20 años, pero bueno, tenemos trabajo para 20 años más. Aquí, obviamente, pensamos la posibilidad de la participación de miembros de REDI en grupos de investigadores internacionales. Esa posibilidad está latente y estamos trabajando para lograrlo. Queremos consolidar el centro de investigación, obviamente fortalecer los convenios y seguir fortaleciendo la investigación en el ámbito de la transcomplejidad y seguir consolidando y generando el pensamiento transcomplejo, porque entendemos que esto es un proceso en construcción y nunca podemos decir que ya está construido, que ya concluyó, porque sería contradecirnos a nosotros mismos, porque para nosotros no hay certezas, no hay verdades últimas, no hay conclusiones definitivas, solamente son aproximaciones, ¿verdad? A el abordaje de una realidad. Entonces, obviamente que este es un trabajo permanente, seguir fortaleciendo ese pensamiento transcomplejo. Fortalecer la gestión digital, esto es sumamente importante, y hay un sueño que tenemos, que es convertirnos en un instituto de altos estudios de la transcomplejidad. Ya tenemos el documento fundante, entonces, bueno, ahora lo que viene son las acciones, ¿no? Las acciones quizás administrativas de este tipo para lograr entonces convertirnos de una red de investigadores de la transcomplejidad a un instituto de altos estudios de la transcomplejidad. Creo que la doctora Crisálida quiere intervenir también en esta parte. Solamente gracias doctora Nancy, solamente para finalizar la entrevista, las personas que aparecen en la lámina son compañeros reales, la foto de compañeros reales del grupo de REDI. Y yo quiero finalizar con 2 líneas del poema Piedra del Sol de Octavio Paz de 1937, que considero que es transcomplejo. Vean lo que dice: lo que pasó no fue, pero está siendo, y silenciosamente desemboca en otro instante que se desvanece. ¿Verdad? Entonces, no quería dejar de leer estas líneas que me parecieron fantásticas cuando las leí, para de alguna manera representar poéticamente la transcomplejidad cuando dijimos que integra ciencia y arte. Decía la doctora Nancy que efectivamente el periodo 2020-2025 fue totalmente productivo, porque la tecnología ha cambiado la forma de escribir, la forma de plantear el pensamiento. Antes, para escribir un libro, tal vez una persona se podía durar años. Ahorita nosotros lo logramos en algunos seminarios y depende del facilitador en un mes. Claro, un libro colectivo donde cada participante está produciendo. Tal vez no sean unos libros demasiado largos, pero la tecnología precisamente pide eso. Libros cortos, legibles, amigables y con figuras. Bueno, yo quiero agradecer esta posibilidad de compartir lo que venimos haciendo hace más de 20 años. Y que, como dice la doctora Nancy, a pesar de todo no hemos perdido el primer amor. Estamos, la doctora Nancy y yo como representantes del grupo, pero todos de alguna manera. Y yo quería decir algo que a lo mejor olvidé en el tiempo, y es que cada uno de nosotros ha tomado como un camino dentro de la transcomplejidad, y también eso ha permitido el desarrollo. Por ejemplo, la doctora Gualesca se va en la vía de la tecnología, la doctora María Estela en la vía de la ética, el doctor Sá en la vía de la filosofía, ya decíamos que la doctora Nancy en la vía de la epistemología, la doctora Noelia Alfonso como abogado ha explorado muchas partes que tienen que ver con el derecho, pero también con lo que llamamos los ejes transversales de la transcomplejidad, que ahí se ubican muchos de nuestros miembros, que son abogados, sociólogos, ingenieros,
Es decir, que de alguna manera, y por supuesto, no puedo dejar de nombrar a la directora del fondo editorial, la doctora Sandra Salazar, junto con los directores y editores de la revista que se han dedicado a la temática del lenguaje. También la doctora Noelia ha trabajado con el área de trabajo, con el área del lenguaje, en una revista propia. Y es importante decir que la doctora Chavino, además de ser la vicepresidenta de la Redit, es la directora de la revista Mirada Transcompleja y además es la coordinadora académica de los estudios postdoctorales. Así como ella, se podrán imaginar que todos tenemos varios cargos, ¿verdad? Pero que eso nos mantiene enamorada de la transcomplejidad. Muchas gracias a doctor Jesús, doctor David, Alfredo. Qué bueno ha sido compartir con ustedes, porque como decía la doctora, empezamos nuestro curso con un grupo de México y hoy estamos pues con un grupo de México. Así es. Pues es maravilloso, es maravilloso hacer el recuento de los logros, que nos hayan hecho una línea del tiempo con una mirada transcompleja. Yo no dejo de terminar de hacer mis notas sobre la transcomplejidad y el mundo de la matemática y el mundo del ajedrez. Tengo muchos artículos y mucha tarea para redactar, ¿no? Para escribir, pero se agradece enormemente porque ha sido hoy dar con una veta de oro que nos llevó a una gran mina, en donde en vez de oro es un gran conocimiento, el cual ya está plasmado, ya está redactado, con muchas vertientes, y se asemeja a un fractal. Todo esto se asemeja a un fractal. Doctor David Augusto. Mientras David habla, la doctora Nancy creó en el 2015 un fractal teleológico de la transcomplejidad. Fractal transcomplejo. El fractal transcomplejo, sí. Así como la espiral recursiva del conocimiento. Sí, porque precisamente es un fractal porque son múltiples dimensiones que se entretejen, que se conectan, que se interconectan y que el mundo no es un mundo lineal ni secuencial, sino es un mundo en red. Es un mundo en red, donde múltiples dimensiones actúan a la vez y a velocidades distintas y en niveles distintos. Entonces, obviamente, son fenómenos transcomplejos. Yo quiero felicitarlas por ese término tan maravilloso que acabo de escuchar, de abatir las famosas líneas de investigación. Es algo que me ha maravillado. Digo, la ponencia de ustedes, la presentación y la historia de ustedes es maravillosa, pero bueno, yo que he estado cerca de estas divisiones tan lamentables, celebro que ustedes estén haciendo esta nueva visión que ya tiene, como ustedes dicen, más de 20 años. Creo que es importante que lo impulsemos, que lo demos a conocer, pues para empezar a cambiar esas praxis que ya deben ser obsoletas. O sea, esas líneas de investigación ya no es algo práctico, algo que nos traiga a una multidisciplinaridad y que además nos permita que pues haya nuevas visiones, porque solamente así vamos a poder conseguir y conquistar nuevos conocimientos. Muchas felicidades por esta maravillosa red que han construido, por esta institución tan valiosa y por este término tan hermoso que yo no conocía, ahora lo estoy conociendo y me ha fascinado. Lo veo muy a la par de lo que es la polimatía y bueno, creo que es importante que el claustro pueda apoyar, impulsar y cobijar estas maravillosas actividades que ustedes han estado haciendo. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo y por compartir con todos nosotros. Yo quisiera, doctor, que pasemos al área de leer los comentarios, por favor, doctor. Más bien te va a tocar. Yo tengo aquí en el teléfono y se ve como Mini Arial 2.0, entonces no traigo la lupa para poder ver, entonces, por favor. Yo no tengo una pregunta. Adelante. Yo no tengo una pregunta, pero antes de la pregunta, es para todo el que nos está oyendo. Yo siempre que participamos en una actividad como esta, invito a escribir. Y hoy, por supuesto, no podía ser diferente.
incluso el doctor Jesús, que ella dijo que tenía por ahí escrito, y el doctor David, ¿verdad? Si ustedes escriben, yo siempre, para no complicar mucho, pido 3 cuartillas, pero 3 cuartillas y 3 cuartillas y 3 cuartillas hacen, ¿verdad?, la posibilidad de un libro colectivo. Bueno, yo vi una pregunta que dice, ¿cómo la transcomplejidad afecta mi vida diaria? Y yo decía, interesante pregunta por lo siguiente. ¿Se recuerdan cuando comenzábamos que decíamos que un investigador o una persona cualquiera en su vida cotidiana ve las cosas que suceden el día a día desde una sola mirada? Si la situación que está pasando es negativa, por supuesto que no va a tomar ninguna acción, se va a deprimir. Si lo ve desde una mirada totalmente positiva, es decir, el caso contrario, no va al médico porque no, eso no es nada, también es negativo. La transcomplejidad como complementariedad, que decía yo, inclusiva, no descarta nada, quiere decir que yo tengo que ver los aspectos negativos de la realidad, no me puedo negar a eso, pero también tengo que ver los aspectos por los cuales yo puedo hacer algún cambio, alguna intervención. De hecho, nosotros hablamos que la teleología de la transcomplejidad es explicar, interpretar, transformar y recrear una nueva realidad. Y yo decía a veces cuando la gente me dice transformar, es que nada más conversando ya empezamos a transformar. Porque si a esa persona que está negativa le decimos, pero vamos a ver la realidad desde otro punto de vista, tampoco es que vamos a negar lo que está ocurriendo, solamente vamos a complementar y de ahí deducir acciones. Nada más si yo logro, como decía la doctora Nancy, que esta persona cambie su pensamiento y diga, ok, está bien, voy a ir al médico, voy a hacer unos ejercicios, voy a hacer unos pequeños cambios, ya hubo una transformación y la realidad ya está transformada, es una nueva realidad, vista desde ese momento, porque estamos claros que no hay verdades absolutas, que no hay verdades que son para siempre. Entonces creo que sí, la transcomplejidad me puede afectar en mi vida diaria, porque empiezo a ver las cosas no de una sola mirada, sino desde múltiples miradas. Y entonces yo decía que para esas múltiples miradas necesito un equipo. Entonces, si se refiere a salud, busco la opinión del médico, de mi familia, de mis amigos y por supuesto mi propio pensamiento. Entonces creo haberle respondido a la persona. Claro que sí, muchísimas gracias. Vamos a dar lectura, por favor, a las siguientes menciones. Maravillosa esta respuesta tan amplia, maravilloso. Luis Carlos Cáceres Aguirre dice, muy buenos días, bueno ya, buenísimos días. Un saludo a los doctores David Fragoso y Jesús Carpio, un saludo muy afectuoso para ti. El doctor Vicenzo Bruno nos escribe desde Italia. Un saludo para el doctor. Manguito Sonrisena dice, muchas felicidades, muy interesante. Gracias por acompañarnos. Israel Segura, siempre he pensado que muchos de los sistemas diseñados requieren de una mente abierta y la colaboración de expertos de tantas ramas. Definitivamente así es. Yo creo que el día que logremos tener un líder mundial con una visión multidisciplinaria, polímata y con esta visión de la transcomplejidad, vamos a lograr que nuestra humanidad avance pasos maravillosos. Manguito Sonrisena también dice muchas felicidades hasta que encontré algo que abre horizontes. La verdad es que sí. Nuestro buen amigo José Díaz Valdés dice, hola, buenos días, mis saludos desde México. Un saludo para ti, amigo mío. Muchos éxitos y felicidades a todos. Igualmente para ti. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Luis Carlos Cázares Aguirre dice, muy interesante cómo estos temas amplían nuestro campo de visión del mundo para cambiar paradigmas y confirman ideas. Excelente presentación a las doctoras. Así es, muchas felicidades. Muchísimas gracias, doctoras. De verdad, este valioso tiempo que nos han obsequiado, no solamente a nosotros aquí en la cabina, sino también a toda la gente que nos está siguiendo, a los que van a ver este video posteriormente y que van a inspirar, van a romper, van a generar algún cortocircuito ahí en la cabeza de algunas personas. Y creo que esa es la intención de este espacio, que logremos romper paradigmas, que vayamos hacia la innovación,
pero la auténtica innovación que va precisamente en ese sentido de cobijar los conocimientos. Yo creo que si Leonardo da Vinci, Avicena, el mismo Sócrates vivieran, estarían aquí de pie aplaudiéndoles por lograr abatir esas barreras que hemos construido los seres humanos. Mari Carmen del Urquijo dice: buenos días, felicidades por la participación. ¿Pueden compartir algunas fuentes de este tema para la educación superior? Creo que esta pregunta es muy valiosa. Y bueno, si gustan compartir algunas repositorios, bueno, creo que es valiosísimo. Ellos nos hablaron de su página web institucional donde también están estas publicaciones. Si pudieran repetirnos la dirección para que la podamos colocar aquí en la parte inferior y toda la gente pudiera acceder a esta fuente. Muchísimas gracias. Sí, con mucho gusto. Calameo.ferredit, calameo.ferredit, y también por nuestra página redditbe.com. Yo no sé si yo lo puedo escribir por aquí. Sí, vía chat lo puede hacer, doctora. En la parte central aparece el chat mismo, ya mismo lo puede estar tecleando y ahorita producción se encarga de hacerlo visible, una cintilla. Y ha sido, yo insisto, ha sido una mañana maravillosa en donde la mirada transcompleja ha brincado, ha sido yo insisto, una gran fuente de inspiración, porque estamos acá pensando ya en cómo vamos a plasmar el artículo sobre ecuaciones diferenciales y la transcomplejidad. Y la otra pasión que es el ajedrez y la transcomplejidad, para empezar nada más a calentar motores. Digo, estamos ahorita ahí armando esto y luego hacérselos llegar. Y la polimatría y la transcomplejidad. Ese me gusta mucho. Eso va a ser algo interesante y no lo pierda, va a salir en la revista digital de divulgación científica Tecnopia. Ahí además, lo vamos a plasmar. Además, bueno, yo como presidente de la Sociedad Universal de Polímatas, que es una sociedad ancestral que estamos retomando porque ya se había quedado ahí perdida en el camino, les puedo decir que la educación vigente actual emana del momento en el que la revolución industrial llegó. Y entonces empezaron a generar escuelas con la única intención de generar mano de obra obrera. La visión de la educación moderna a nivel mundial es precisamente la de generar mano de obra especializada. Y es muy importante que este tipo de grupos que están transformando la visión de esta educación empiecen a tomar un protagonismo muy importante para que haya una verdadera revolución a nivel académico, a nivel educativo, a nivel científico y en aras del desarrollo de la humanidad, porque no podemos hacer ciencia pensando nada más en beneficiar a unos sectores, a los inversionistas o a los mismos investigadores. Tenemos que hacer ciencia pensando en toda la humanidad. Cuando logremos que nuestros impactos por los desarrollos y avances del saber, del quehacer y de la ciencia impacte de forma positiva a toda la humanidad y no pensando exclusivamente en una cuestión económica, vamos a lograr la verdadera transformación de toda la humanidad. Yo de verdad agradezco y bueno, como presidente de la Sociedad Universal de Polímatas, va a ser un gran honor, doctor, que podamos sumarlas a esta sociedad, que podamos impulsar y presentarles a otros grandes polímatas actuales y vigentes que están trabajando y desde sus trincheras vamos a lograr una gran transformación. Ya lo verán. Pues, doctor, se nos ha acabado el tiempo. Desafortunadamente, cuando teníamos media hora no nos daba tiempo, se nos hacía corto. Nos dan una hora y se me sigue haciendo muy corto el tiempo. Yo quisiera que tanto que se pudiera dar de todo lo que nos han presentado. Yo voy a generar algunos planteamientos, doctor, te los haré llegar para que podamos abordar en estos temas y hacer más publicaciones desde Tecnopia, desde el claustro, para poder abordar más temas que la verdad es que siento que nos hemos quedado muy justos con todo lo que podríamos abordar. Sí, aquí hay una parte importante. Vamos a unir, vamos a conjuntar. Falta platicar todavía y presentarles a ustedes al doctor Francisco José Bulnes Aguirre,
doctor y postdoc en matemáticas. Él tiene su propio instituto, el INAMEI, con el doctor Galindo Soria, o sea, gente en Sí. donde vamos a seguir tejiendo una gran Sí. red. Falta Israel también, con la cuestión del CubeSat, con Abraham, con toda la Sí. cuestión satelital, o sea, Sí. se va a empezar a sumar y se va a hacer toda una esfera, una conexión, van a ser más nodos en esta gran esfera, va a haber más se va a compartir más conocimiento y va a ser una cosa maravillosa. Un entramado tras complejo. Así será. Así va a ser. Pues, a nombre Así es, del bueno, Claustrum Doctoralis, sumamente agradecidas. Nosotras sumamente agradecidas por el espacio, por la invitación, por la oportunidad de divulgar el pensamiento tras complejo. Bueno, quedamos a la orden, dispuestas en cualquier momento a seguir en esta labor de divulgación y a compartir con ustedes. Muchas gracias. muchísimas gracias, de verdad estamos infinitamente agradecidos. Me ha encantado mucho esta transmisión, estos temas que abordaron ustedes. Bueno, el tema de transcomplejidad por sí mismo es algo hermosísimo. Yo les agradezco de verdad mucho a nombre de Claustrum Doctoralis Universum Vitalis, a nombre de tecnopia.org. Desde luego agradecemos, como siempre, al Centro de Alta Dirección, a Frecuencia CAD, por el apoyo que nos dan en este espacio para poder llevar la reflexión y este tipo de temas pues a la mesa y a diferentes hogares alrededor del mundo para poder abrir conciencias, que sepan lo que están haciendo grandes personas alrededor del mundo. Muchas gracias y bueno, pues por lo que es este programa de mi parte es cuanto. Muchas gracias. Un abrazo, un gran abrazote. Igualmente.